La inteligencia artificial está basada en redes neuronales. Pero ¿de qué forma se organizan las neuronas? En el cerebro emerge una retícula hexagonal que representa nuestro alrededor, muy diferente a las capas que utilizan las redes neuronales artificiales. En lugar de ser compleja y lenta para aprender, la retícula hexagonal es sencilla y adaptable a una gran variedad de entornos, incluyendo espacios físicos o conceptos abstractos. Acompáñame a descubrir lo que el cerebro nos enseña sobre el futuro de la inteligencia artificial. Muy bien, y el documento que vamos a ver hoy es un documento clásico. Se llama La microestructura del mapa espacial en el córtex entorrinal. Es del 2005 de la Universidad de Oslo y este documento fue importante, eh, primero porque el resultado en sí es muy sorprendente. Lo que nos dice este documento es que se crean estos, vamos a llamarle hexágonos, esta retícula, rejilla, para representar el entorno. Eh, es decir, tenemos estas células, neuronas, que están teselando. Esto quiere decir que están distribuidas uniformemente y están activándose recurrentemente. Y al momento de activarse, lo que nos da es una representación de lo que está ocurriendo alrededor. Este experimento se hizo con roedores en un espacio de 2 metros, una circunferencia de 2 metros, prácticamente sin obstáculos. Por ahí hicieron algunos experimentos después, pero sin obstáculos, y por eso vemos un mapa completamente uniforme. Eh, pero la intención es que este mapa también puede incluir obstáculos, por ejemplo, para saber orientarse. Ese fue el primer resultado sorprendente, que esta fuese la base de la inteligencia, esta arquitectura entre neuronas, esta rejilla hexagonal, fuese la base para la inteligencia que, reitero, después se descubrió que no solo sirve para navegación, sino también para conceptos abstractos. Eh, y lo segundo, como veíamos en el video, en el live anterior, y lo segundo que empezaron encontrando aquí fue que lo segundo resultado sorprendente es que esto no ocurría dentro del hipocampo, sino de la corteza entorrinal. Esto es un resultado un poquito más técnico, pero lo que nos empezó a orientar fue que nos dio a entender cómo el cerebro resolvía problemas, que en lugar de resolverlo, vamos a llamar localmente o concentradamente en un espacio, había una interacción en diferentes partes del cerebro que se comunicaban diferentes perspectivas o diferentes representaciones y utilizaban sus diferentes representaciones para ir tanto dando una representación final de la realidad como para resolver los problemas. Vamos a ver un poquito más en detalle cuando nos empiece a hablar de esto que se llaman células de lugar en naranja, pero aquí empezamos a ver cómo el hipocampo tiene una primera representación basada en la posición del organismo, mientras que la corteza entorrinal tiene una segunda representación basada en el entorno. Y existe un proceso de comunicación entre estas dos representaciones que dan origen a una representación completa y sobre todo el principio para tomar decisiones. Voy a leer un poquito para ir escuchando las palabras del autor, Torkel Hafting, y dice, la habilidad de encontrar un camino depende de algoritmos neuronales que integran información del espacio, distancia y dirección. Y esta es la parte que resulta muy interesante para quienes nos apasiona la inteligencia artificial, porque estos algoritmos que están ya siendo utilizados en el cerebro
en la medida que los vayamos utilizando, es que se nos va a permitir poder trasladarlos a nuestra capacidad y en base a experimentos, a agentes inteligentes, a, sobre todo eso, a resolución de tareas, a aprendizaje continuo, a neuroplasticidad. Y lo que queremos gradualmente ir llegando es a estos algoritmos. Hoy todavía no entraremos a los algoritmos, sino que hoy veremos la representación en donde los algoritmos ocurren. Esto es lo que se le llama estructuras de datos. Una estructura de datos muy conocida es la lista, un arreglo. Otra es un hashmap, un mapa, un diccionario. Tenemos algunas un poquito más avanzadas como árboles o gráficas que no están nativas en los chips, sino que estamos construyendo a través de software. Incluso parte de, quizá en la parte final, quizá en un segundo video, hablaré un poquito de la comparación de la arquitectura de los microchips, de los chips que usamos en nuestra computadora, con la arquitectura de las neuronas y cuáles son las limitaciones que tenemos hoy para emular lo que es el cerebro humano. Entonces, hoy estamos, poco a poco queremos llegar a los algoritmos neuronales, por lo pronto queremos encontrar la representación o estructuras de datos en donde estos algoritmos ocurren. Dice, pero la implementación de estas operaciones en circuitos, microcircuitos corticales es poco entendida. Y aquí habla de la implementación y sobre todo empieza a hablar de esta palabra clave, microcircuitos. Aquí microcircuitos será esta representación hexagonal en donde tenemos un conjunto de neuronas que se está activando de forma coordinada para representar el ambiente externo. Aquí mostramos que el córtex entorrinal medial dorso caudal eh, contiene dire, dire, dirección, contiene una orientación direccional topográficamente organizada en un mapa neuronal del ambiente espacial. Dos temas. Primero, esta parte dorso-caudal medial córtex entorrinal. Es muy complicado, pero realmente quiero al menos intentar ilustrar lo complejo que es el cerebro. Y lo que ellos encuentran es que estamos en 5 milímetros. Entonces, imaginemos el tamaño de un roedor, que debe ser algunos centímetros, y si pensamos en la cabeza, en el cerebro, van a ser un par de centímetros, y aquí estamos con medio milímetro. Más o menos podríamos decir que es una, eh, una centésima, por simplificar un poquito, una centésima parte del cerebro, y lo único que estamos explorando es esta línea roja, ni siquiera la línea completa, sino lo que estamos explorando es el punto. Las neuronas que vamos a estudiar son el punto, es decir, una pequeñísima sección de todo el cerebro, y lo que indica la línea es la separación entre el hipocampo y el córtex entorrinal. Cuando estamos en esa sección, lo que nos empieza a indicar es lo inmensamente complejo que es el cerebro, y por eso necesitamos nombres tan rimbombantes, sofisticados, detallados. Y lo segundo, estas palabras un poquito direccionalmente orientada, topográficamente organizado, mapa neuronal del ambiente espacial. Eh, hay algunas más sencillas que otras. Son 4 palabras importantes, la primera, o 4 pares de palabras importantes. La primera, mapa espacial. En el cerebro tenemos una representación de lo que está ocurriendo afuera. Es como si tuviésemos una cámara, como una pantalla. Estamos viendo lo que pasa afuera. Esa es la representación espacial. Quizá incluso hayas visto lo que es el homúnculo, en donde el parte del cerebro tiene una representación de todo el cuerpo,
para identificar los eh, em, somatópicos, eh, no, cuando recibimos em, sensaciones en el cuerpo y cómo trasladarlas a dónde están ocurriendo. Y eso es lo que hace este mapa neuronal. Y este mapa neuronal está organizado topográficamente. Esto significa, podemos pensarlo como en una retícula, es decir, como una doble dimensión o tres dimensión, pero está en un espacio continuo. Eso es lo que significa topográfico. Un último detalle aquí es que esta representación topográfica es la que resulta muy adaptable. Conforme avancemos en el documento, observaremos que el mapa eh, se, se adapta muy fácilmente a nuevos ambientes. ¿Y por qué resulta esto? Por dos cualidades de esta organización topográfica. La primera es que al ser muy sencilla, muy flexible, cuando estamos en otro ambiente, rápidamente la podemos trasladar o la podemos sobreimponer a lo que estamos viendo, no importa cómo sea. Nos es muy fácil localizar. Y lo segundo es el proceso de orientación, en donde utiliza lo que le llaman eh, alocéntricas, cues, esto significa como pistas alocéntricas, es decir, vamos a llamarle eh, figuras exteriores que orientan y fácilmente ajustan el mapa, y todo esto entra en coordinación con temas como el movimiento o la orientación, por ejemplo, de la mirada o de la cabeza del organismo. Y en este sentido, es justo por eso que necesitamos distintos mapas, y por eso el hipocampo se tiene que coordinar con el córtex entorrinal, porque esto permite un canal de comunicación para integrar distintas fuentes de información, y además permite ser reutilizado por temas abstractos. Y lo último, que en este caso no vamos a ver mucho en detalle, lo vimos en el live video anterior, es direccionalmente orientado. Esto significa que este mapa no solo nos representa lo que estamos viendo, sino, como ya explicaba, orientado a través de figuras exteriores, pero más importantemente lo que se descubre posteriormente, reitero, esto es del 2005, un documento clásico, es que también nos indica la dirección favorable para movernos. Este mapa ya tiene integrada información de toma de decisiones. Hoy no nos centramos en eso, pero es importante tenerlo en cuenta. La unidad clave es la célula que es activada cuando la posición del animal coincide con cualquier vértex de una eh, retícula regular de triángulos equilaterales a través de una superficie del ambiente. Aquí una idea muy poderosa, tenemos esta unidad rejilla, esta unidad neurona, esta unidad neuronal que se activa cuando la posición del animal coincide con cualquier vértex de la red del ambiente. Entonces, aquí nos está diciendo dos temas muy importantes. El primero es que tenemos una primera retícula, y segundo, tenemos neuronas específicas que se activan para determinar la posición dentro del ambiente. Y este es el mecanismo de comunicación o bueno, esto nos podría indicar que es el mecanismo de comunicación entre el hipocampo y la rejilla y el córtex entorrinal, porque nosotros tenemos dos representaciones. La primera representación nos dice qué hay a nuestro alrededor, y nos lo dice de forma muy detallada. Nos lo dice dentro, por ejemplo, en base a lo que estamos viendo, a lo que estamos escuchando, a lo que estamos sintiendo. Eso es lo que está representado en el hipocampo. Son las células del lugar.
Lo segundo es lo que está pasando alrededor. Esta es una representación mental, casi le podemos llamar memoria de corto plazo. Sabemos lo que está atrás, no porque lo estamos viendo, sino porque ya lo vimos y tenemos una conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, aun si no lo vemos, aun si no lo escuchamos. Y este mapa, como un mapa de videojuegos, nos indica en dónde específicamente estamos, de tal forma que la información que tenemos, como por ejemplo obstáculos para saber si podemos avanzar o no, o lo que va a haber algunos pasos hacia adelante, se integra con la información que estamos viendo para la toma de decisiones. Estos son los algoritmos que poco a poco vamos vislumbrando conforme vamos entendiendo las representaciones que utiliza el cerebro. Y lo último, ya casi terminando, las rejillas de células vecinas eh, comparten una orientación común en el espacio, pero sus vértices de localización difieren. Nada más para que quede un poquitito, creo que aquí no lo vamos a ver del todo, está en otro documento, pero em, lo que nosotros vamos a ir encontrando es que tienen una relación de 60 grados. Ahorita es en otro documento en donde está un poquito más claro. Aquí este es el más, justo este es el que estaba buscando. Aquí nos dice que estamos en una representación, ellos le llaman triangular, hoy sabemos que es hexagonal. ¿Por qué? Porque los triángulos comparten en su centro 6 triángulos. Cada triángulo se compone de 6 distintos, es decir, cada arista o cada ángulo del triángulo se conecta con 6 distintos triángulos o es compartido por 6 distintos triángulos. Pero lo primero que encuentran es que tienen los ángulos de este triángulo y aquí observan, le llaman la desviación estándar, es decir, qué tan, cuál es el ángulo entre estas neuronas vértices. Mencionan que tienen diferente orientación y aquí lo que están haciendo es medir el ángulo. Entonces tenemos, vamos a llamarle un microcircuito de 3 neuronas que se está activando simultáneamente y recurrentemente, y lo que medimos es la orientación entre las tres neuronas. Y vemos que se aproxima a 60 grados. Aquí vemos el promedio en las barras y aquí arriba lo que vemos es el triángulo que se va formando. Forma un triángulo de 60 grados. Son detalles que desafortunadamente no voy a entrar hoy, pero aquí nos muestran cómo se va formando el triángulo. Perdón, la representación hexagonal. Empezamos aquí que esta es la posición del roedor conforme va explorando el ambiente. Aquí pasamos al proceso de activación de las neuronas, en donde distintos puntos son activados con mayor medida, sobre todo dependiente de la posición. Y aquí existe un proceso de decorrelación de cómo las neuronas se van activando, vamos a llamarle independientemente de la posición. Y lo que nos deja es un proceso hexagonal. Entonces, lo único que estamos observando aquí es que existe esta orientación, vuelvo a leer, que es activada en las células, las neuronas vecinas comparten una orientación común y espacial, pero la ubicación del vértice, la fase, difiere. Hay un segundo concepto, y perdonen nuevamente por no conocer los detalles a fondo. Quiero ir, es parte del proceso de descubrimiento y de aprendizaje, tanto personal como conjunto, pero hay una segunda parte importante, fase, que no lo vemos aquí, pero lo vamos a ver después. Lo que le vamos a llamar fase quiere decir dentro de un tiempo. Y nosotros vamos a encontrar que las neuronas se van a ir activando, vamos a llamarle cada segundo. Por aquí debe haber un poquito de datos de cada cuando ocurre esto. Aquí está la distancia. No nos dice exactamente cada cuánto,
pero hertz, cada 12 hertz. Y lo que vamos a encontrar es que existe un proceso de que las neuronas se van a ir orientando dentro del tiempo en un poquito en distintas regiones del tiempo. Es decir, se va a activar una, luego la otra, luego la otra. Entonces, la orientación es la misma, pero la fase en el tiempo difiere ligeramente, sobre todo en ángulos de 60 grados. Perdón, si lo vemos como la amplitud, el transcurso del tiempo, sé que ya estoy un poquito difícil. Ahorita ya termino esta sección. Pero aquí la parte importante es que esto nos puede dar indicación de cómo el cerebro sabe exactamente la orientación de donde se encuentra el organismo, porque está obteniendo esta información adicional. Tiene la retícula, pero tiene también la información temporal que es desfasada, y de esta forma lo que nos permite es diferenciar cada una de las distintas, le voy a llamar neuronas, que forman un mismo microcircuito. Una idea importante, una idea poderosa, una idea un poquito especulativa, pero una idea valiosa conforme busquemos la implementación en nuestros sistemas de inteligencia artificial. El espacio y tamaño de los campos individuales crece de la parte dorsal a la ventral del DMEC. Esto yo pensaría nada más que tiene que ver con temas tanto de confiabilidad como temas de algoritmo. Lo que nos está diciendo es que la representación del espacio posterior, es decir, lo que hay atrás del organismo, hay una mayor distancia del espacio. Es decir, si tenemos una retícula, adelante lo vemos con mayor detalle y atrás lo vemos con menor detalle. Esto puede ser, esto es tanto por temas de eficiencia, en el sentido de ahorrar recursos, porque es más probable que nos vayamos a mover hacia adelante, como también de incluir más información donde es más relevante. Es un pequeño detalle, no es dentro de lo que se convirtió este documento en un clásico. Esta no fue un resultado que trascendió. Y finalmente el mapa es anclado en landmarks, esto es como figuras externas, pero persiste en su ausencia, sugiriendo que las células son parte de una generalización, integración de camino basado en el mapa de ambiente espacial. Nada más voy a dar un par de detalles, voy a regresar a esto en la siguiente parte del video, pero lo que quiero decir es que hicieron algunos experimentos. La primera, hicieron 3 experimentos en particular. El primer experimento es eh, cómo sabemos de cómo se compone esta rejilla. Y lo que observamos es que la información en la rejilla se compone en base a lo que vemos. Es decir, buscamos pistas que nos sirvan de marco de referencia, y en base a eso se orienta la rejilla, distinguiendo estos puntos. Lo segundo, cuando ocurrió, es que apagaron las luces, quisieron saber cómo se modificaba el mapa. Y decían, mientras no exista nueva información, el mapa permanece relativamente estable. Y lo tercero es cómo se adapta este mapa a nuevos ambientes. Y lo que encontraron es que se adapta impresionantemente rápido, lo que nos da, eh, lo que nos da sentido, lo que nos da origen, lo que nos da la oportunidad de observar que esto es el principio de un mecanismo, de un microcircuito reutilizable a través del cerebro, y que se ha visto en distintas partes, que por ahorita no tengo específicamente en dónde, pero ya ha sido que más allá del córtex entorrinal se ve en distintas regiones del cerebro. Quiere decir que esto va más allá de algo anecdótico y forma una microarquitectura del cerebro. 2 ideas importantes relacionadas a eso, y ya termino esta sección del video. La primera es que el hipocampo, y por ende el córtex entorrinal, fue una de las primeras arquitecturas cognitivas en los organismos, vamos a llamarles superiores, es decir, reptiles, mamíferos, aves, etcétera. ¿Por qué ocurre esto? Porque fue un primer punto en donde se integró información de los distintos sentidos. Entonces fue las primeras regiones de la computación,
y fue en donde empezó a surgir la memoria, y podemos pensar que partes posteriores, incluyendo el sistema límbico en los mamíferos o el córtex o el neocórtex en los primates y en los seres humanos, reutiliza estos microcircuitos, estas fundaciones que han sido tan exitosas para la orientación, para problemas de orientación. La segunda idea importante es que tenemos una forma de estudiar gráficas que es llamada motifs. Es la relación que se utiliza o la comunicación entre nodos que da origen a estos microcircuitos. Hoy no entraré en detalle de cómo funcionan los transformers. Sí quiero hacer una reflexión durante live. Te invito a que lo veas si estás viendo el video, sobre cómo estos microcircuitos dan origen a, se asemejan con las secuencias de los transformers. Pero por el momento, esto nos dice cómo está organizada las neuronas dentro del cerebro y nos da una última eh, pistas sobre algo que va a ser muy importante, que son los algoritmos. Mencionaba que esa es nuestra meta, y aquí nos dice que son algoritmos de integración de caminos basados en mapas. Hoy no entraré en detalle, esto es algo que iremos viendo a través del canal, pero ya nos da una pista de cómo estos algoritmos funcionan, que tiene una representación externa, y lo que buscamos es cómo integrar un camino. También lo hemos visto en el canal conforme hemos estudiado cómo se orientan tanto las abejas como las hormigas. Y por el momento, esto es las ideas principales. Voy a hacer pausa para ver los comentarios en YouTube. Yo soy Santiago, mi misión es eh, facilitar el acceso a la tecnología en español. Gracias por tu like, suscripción. Te invito a que dejes tus comentarios con preguntas, observaciones e incluso también un poquito de agradecimientos. Se aprecian mucho. ¿Qué es lo que hace esta retícula entorrinal? Lo que permite es, imagina como un lienzo en donde las neuronas están distribuidas, eh, y esta distribución lo que permite es plasmar o unir distinta información. Doy un par de ejemplos en este sentido. Lo primero es la información de posición del hipocampo. Imaginemos que tenemos este lienzo hexagonal que es relativamente uniforme y logramos establecer un vínculo entre la posición actual o la información que estamos recibiendo en base a nuestra posición y nuestra posición en la retícula. Otra segunda fuente de información que podríamos tener, que ya hemos visto, habla sobre la información que tenemos de recompensas. ¿Por qué nosotros, conforme nos queramos desplazar de un lugar a otro, generalmente y sobre todo los roedores, va a ser en base a ir buscando recompensas? Y de esta forma, dentro podemos unir vértices en la retícula junto con recompensas aprendidas para saber a dónde desplazarnos. Ese sería un segundo ejemplo de vincular este mapa entorrinal con distintas regiones del cerebro, y sobre todo sabemos que es importante las recompensas conforme hemos hecho experimentos de validar lo que es eventualmente comida, eventualmente agua, ponerlo en distintos lugares y saber, bueno, hay un momento de saciedad de comida, pero la recompensa del agua sube. Y ahí es en donde empezamos a resolver problemas de orientación, de navegación en el espacio y de multirecompensas. Y el tercero, ya más propio de los humanos, y es ahí en donde empiezo a hablar un poquito de cómo nos sirve esta representación para temas abstractos, es que podemos ligar conceptos dentro del mapa reticular. En este sentido, podemos decir, ok, lo que estamos viendo enfrente, por ejemplo, es un árbol y ya tenemos aprendidas las características del árbol. De la misma forma, podemos decir, a la izquierda, por ejemplo, es una región peligrosa porque hay depredadores, y a la derecha hay fuente de comida, de alimento. Esa es la forma en cómo se integra de una tercera, que es a nivel conceptual, ya no a nivel recompensa, sino conceptual, la información dentro de la retícula entorrinal, y sabemos que esto lo podemos trasladar
a temas abstractos, como hemos visto en el experimento, de la longitud de los cuellos y pies o patas de los pájaros, para asociarlo con distintos elementos navideños, símbolos navideños. Ok, que antes de ver un tema práctico, me gustaría hablar muy brevemente de cómo esto nos afecta o cómo podemos empezar a utilizar esto comparado con los transformers. Nosotros, cuando tenemos un transformer, lo que tenemos es una secuencia de texto y utilizamos el transformer para predecir cuál va a ser la siguiente palabra al priorizar lo que vamos a, las palabras más relevantes para la siguiente palabra. Pero esto es un poquito diferente a cómo funciona el cerebro. Lo que nos está diciendo el cerebro es, primero, que tenemos una eh, representación bidimensional. Eso es el primer punto. Entonces, vamos a pensar un documento, lo vamos a representar en dos dimensiones. Y toda la información del texto está esparcida por el alrededor. Pero nosotros nos encontramos específicamente en un punto de esa información. Y lo que nosotros queremos es utilizar esta información para, de acuerdo, por ejemplo, a la meta, a la recompensa que estamos siguiendo, saber predecir la dirección hacia la cual dirigirnos. Sé que ahorita parece un poquito abstracto, difícil de seguir eso, pero poco a poco vamos a ir entendiéndolo. Voy a empezar a compartir un documento de chat, una discusión que tenía ayer con chat, que lo que me gustaría hacer en esta discusión, eh, en, esta, en este documento, es explicar, primero que nada, un fenómeno, y quiero sentar un poquito el contexto, porque vamos a hablar sobre temas muy interesantes sobre ciencia de materiales, diseño de chips, futuro de la computación y comparación entre inteligencia biológica versus artificial. Aquí la primera pregunta que le hice a Chat fue, ok, sabemos que la representación de la realidad en el cerebro humano es, vamos a llamarle artificial. ¿A qué me refiero con esto artificial? Perdón, hexagonal. Sabemos, como explicaba, que si bien tenemos un triángulo, este triángulo lo que hace es que se une a 5 distintos triángulos en un mismo punto. Y lo que le preguntaba a Chat es, NVIDIA, en sus tarjetas gráficas, si también utiliza este patrón hexagonal. Observábamos que la rejilla hexagonal que se forma tiene un gran poder representacional porque nos permite alinear la dirección hacia la cual seguir con una gran flexibilidad. Y lo que Chad me explicaba es que no, que la forma en cómo se organiza dentro de NVIDIA es a través de una rejilla cuadricular. Es decir, que en lugar de 6 distintos triángulos, vamos a tener no aproximadamente, 4 triángulos compartiendo el mismo eje o arista o vértice, el mismo vértice. Y esto tiene, por supuesto, implicaciones en calidad de representación. Y le preguntaba a Chat el por qué. ¿Por qué ocurre este proceso de representación? Y me decía cuadricular en lugar de hexagonal. Y lo que me decía es que es por el proceso en que la arquitectura de la memoria está hecha, porque resulta relativamente fácil crear algoritmos en una memoria lineal, incluso le podemos llamar en una bidimensional, porque si pensamos en un chip, podemos verlo como en 2 dimensiones y resulta relativamente sencillo mapear, vamos a llamarle los triángulos a a la memoria. Pero si lo hacemos de forma hexagonal se vuelve demasiado complicado, tanto saber cuál es, vamos a llamar el triángulo asociado a cada punto en el espacio, pero sobre todo el transmitir la información.
porque cuando estamos en un transistor, el transistor se conecta con 4 u 8 distintos transistores, es decir, esta representación cuadricular. Pero si empezamos con representaciones hexagonales, se vuelve mucho más difícil porque ya no estamos con vecindades inmediatas y tenemos que transmitir la información a través de un tercer transistor o a través de un transistor intermedio que es completamente ineficiente y sobre todo se calienta mucho. Entonces, estas son las principales limitaciones que tenemos hoy en diseño de chips. Por último, la última parte que hablaba, y ahorita quiero dar un par de detalles, quiero compartir el documento, es que parte de esta discusión es que los chips están no en una rejilla tridimensional como el cerebro, sino en una rejilla bidimensional. Quiere decir que teóricamente, si nosotros podemos empezar a asociar los chips en distintas capas, tanto superiores como inferiores, nos da origen gradualmente a varias eficiencias de memoria, que es un poquito en donde quiero entrar un poquito más en detalle, para apreciar, para aterrizar un poquito, para no quedarnos solamente en el cerebro, sino empezar a hablar, si bien a un nivel muy primitivo tecnológico, para empezar a ver cómo la tecnología, cómo podemos ir implementando estos avances, estos descubrimientos biológicos en el mundo de la tecnología. Empiezo a compartir pantalla. Voy a hacer una pequeñita pausa y empiezo a compartir pantalla. Entonces, vamos a pasar la conversación de chat. Y aquí tenemos un poquito el abstracto. Y menciona, es un diálogo de cómo la biología neuronal alcanza un poder de representación que nuestra memoria de silicón el día de hoy no puede alcanzar, incluyendo temas de látices hexagonales, temas de ciencia de materiales, y contrastamos la representación neuronal distribuida con la forma de que la memoria digital lineal, incluso en el GPU ocurre. Incluso el título es Rompiendo la tiranía de la memoria lineal hacia una representación neuronal y el poder de la integración tridimensional, ¿no? En arquitectura de chips. Y bueno, y aquí finalmente hablamos de cómo una tridimensionalidad podría cambiar la eficiencia del hardware y software para cuantificar eh, ganancias tanto en energía como computacionales como de latencia en jerarquías de memoria que se colapsan verticalmente. Un detalle aquí importante es que observamos cómo, a diferencia de los chips en que son vamos a llamarle planos, solamente se conectan los transistores con 4 u 8 otros transistores. Y aquí estamos pasando a 20 o más conexiones. Podríamos pensarlo si son 8, podríamos estar pensando más o menos 9. Entonces tenemos 9 más 9, tendríamos 26 aproximadamente. Arriba, abajo y lateral, vertical. Más o menos esa es la intención. Eh, la premisa central es que al escapar de la forma de la memoria lineal, no adoptamos una látice específica, sino que depende de temas materiales. Ahorita no quiero entrar mucho en detalles, pero nada más quiero hablar un poquito de cómo incluso esto permea dentro del software, en que nos representa la posibilidad de crear. Mencionaba que ahorita el día de hoy las gráficas, por ejemplo, o los árboles lo representamos en software, pero no necesariamente lo representamos a nivel, vamos a llamarle microcircuito, a nivel memoria. Y estas arquitecturas nos darían nuevas estructuras de datos. Y para poner un último detalle, un último comentario relevante, es cómo las neuronas se conectan con 1000 distintas neuronas. Y parte de lo que habla de ciencia de materiales es
hay dos temas importantes. El primero es que la capacidad que tenemos de conectar, que a mí me sorprendió mucho, se menciona que la forma en cómo se conectan los transistores es a través de cobre. Yo pensaría que ya tendríamos mucho mejor materiales para conectar transistores, pero que independientemente no tenemos esta capilaridad para conectar más allá, sobre todo lejanamente. Imagina lo que es la conexión, no solo de 1000 distintas conexiones por neurona, sino que la distancia en que las neuronas son conectadas, esto permite la computación a una escala muy distinta, incluso a nivel programático. Todo el tema de eficiencia que se podría hacer son temas de muy bajo nivel, pero resultan muy interesantes. Y lo segundo que mencionaba, también muy interesante, es que mientras que los transistores se encuentran en una región árida, metálica, que genera mucho calor, las neuronas se encuentran suspendidas en sangre oxigenada que las, que las enfría naturalmente. Y esa es otra, vamos a llamarle limitación que el día de hoy los chips no tienen, que no pueden enfriar y que incluso Chat, yo difiero, pero lo que dice Chat es que la principal limitación de las arquitecturas tridimensionales, que ha habido prototipos, pero no soluciones definitivas, es que que no tenemos los sistemas de enfriamiento necesarios para, 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 eh, para disipar el calor y que por eso estamos restringidos o constreñidos un poquito a las arquitecturas dos dimensiones. Yo creo que hay soluciones para eso, pero bueno, nada más a ver si me hace falta algo un poquito. Nada más para decir, menciona un poquito, eh, creo que ya terminamos aquí. Espero que hayan quedado claras las ideas principales. Nada más por aquí me gustaría explicar que hace un proceso de computación de específicamente cuánto mayor eficiencia y habla más o menos de 2, 3, hasta 5 veces mayor eficiencia, mayor representación computacional y un tema de qué tan diferente es la rejilla hexagonal versus la rejilla cuadricular es relativamente poco, 16%, nada más para dar un poquito de contexto de tanto por qué no se ha hecho. Y vemos que son ganancias importantes, pero no son ganancias definitorias. Muy bien, vamos a la última parte del video de lo que voy a hablar va a ser sobre algunos temas de discusión que el documento nos invita, pero antes reviso preguntas en YouTube. Saludos a todos. Entonces vamos a ver la última sección del documento, que hay algunas preguntas interesantes de discusión que vale la pena observar. Entonces voy a leer un poquito. El estudio apunta a que el córtex entorrinal es un mapa neuronal espacial y la unidad base de este mapa es una neurona reticular que sus múltiples campos de activación ofrecen una discreta e invariable, regular, estable teselación estructura a través de triángulos equilaterales. Teselación, ya vemos, es una retícula uniforme, pero entonces decimos que tenemos este lienzo que nos permite representar el espacio físico a través de neuronas que están siendo activadas regularmente y coordinadas de forma uniformemente entre sí. Vemos que de forma individual hay variación en, en el lienzo que se está creando la posibilidad de que un gradiente es continuo en donde la activación de algunas neuronas crea una interbanda. Esto lo que nos empieza a decir es que este mapa no solo incluye información de lo que está alrededor, sino también incluye de hacia dónde nos podríamos mover al encontrar que este mapa no es completamente simétrico, sino que tiene cierta ligera desviación
que nos ayuda a orientarnos. En contraste, la fase de la retícula del ambiente representada a través muy bien, no, la observación apunta a una organización modular local en el mapa entorrinal, similar a la de otras áreas del neocórtex. Aquí nos da dos referencias, 28 y 29. La organización en mosaico de las capas superficiales, y esto es importante porque es una base, quiere decir que hay computación ocurriendo abajo de ella, representa un sustrato posible para la modularidad del mapa espacial. Más allá de modularidad, sí se integra, pero es de la fundacional. Una propiedad fundamental del mapa entorrinal es la universalidad de ciertos parámetros clave. La activación triangular estructural, y recordemos esto es a través de una fase en el tiempo de las rejillas reticulares, que es invariable a través del desplazamiento o de el remover sensores externos, de la misma forma en que distintas partes ventromediales en el MEC mantienen la activación, los campos de activación a través de transformaciones en el ambiente local. Lo que nos sugiere esto es que la activación persistente de una población de células eh, expresada es la misma que expresada por la dirección de las células, de las neuronas en la orientación de la cabeza. Esto sugiere que estas neuronas realizan los mismos algoritmos en distintos ambientes. Por eso mencionamos en el título que estos son los microcircuitos que dan origen a la inteligencia. Esta rejilla hexagonal utilizada durante elementos de depravación visual, es decir, oscuridad, apunta a la integración de caminos como el probable motor de periodicidad espacial, en donde un vector de posición es computado en el entorrinal, córtex entorrinal, dentro y afuera permanece ser determinado. Pero la convergencia de la información direccional del presubiculum dorsal y el input visoespacial del córtex postrenal apunta al MEC en una posición única para realizar esta computación. Aquí nada más hay y esto ya se ha demostrado, que sí hay cierta información de dirección y de posición dentro del córtex entorrinal, y es incluso el documento que vamos a ver la siguiente vez, muy probablemente el sábado. Pero lo que básicamente nos está diciendo esto es que existe una convergencia en donde el proceso de computación de vector de posición, es decir, la comunicación entre el hipocampo y la rejilla, la pregunta es ¿en dónde ocurre eso? Allí solamente tenemos una representación del exterior, pero esta representación nos incluye a nosotros o no. Por aquí empezamos a entrar en temas de cuál es el centro de la conciencia. Un involucramiento directo en el camino de integración, y esto también resulta importante, path algorithms. Empezamos a ver la clave de cuáles son estos algoritmos de inteligencia. Es consistente con la disrupción de los caminos de regreso y patrones de búsqueda espaciales durante la navegación en roedores con lesiones entorrinales que incluyen el polo dorso-caudal. Sin embargo, si la estructura espacial de la activación es determinada por fuentes, por pistas de automovimiento, incluyendo de fase y orientación, que son controladas por figuras externas específicas en el ambiente, en la misma forma que estas son necesarias para inicializar las preferencias direccionales de la dirección de la cabeza. Esta alineación
procesa, presume, involucra un proceso de asociación. Muy importante esto, nos dice que estamos en temas del marco de referencia. Lo que queremos es crear un marco de referencia común entre la posición de la vista específicamente y bueno, sobre todo en humanos, en roedores la vista no es tan, la posición de la vista no es tan importante, es mucho más limitado el movimiento y el entorno en donde estamos. Y lo que dice es que existe una asociación en donde a través de cierta figura alocéntrica, es decir, externa, asociamos tanto la posición de la cabeza como la orientación del mapa, y esto nos empieza a decir que tenemos un algoritmo asociativo en donde existe un control uniforme o invariable, es decir, compartido. La representación del lugar, distancia y dirección en la misma red del entorrinal permitiría la computación continua de una métrica de representación actualizada de la ubicación del animal. Increíble todo eso, ya empezamos a hablar de temas motrices, nada más para contextualizar un poquito, recuerden que si bien el hipocampo recibe información del córtex visual, abajo del córtex tenemos tanto el cerebelo como toda la parte que controla los movimientos motrices. Entonces empezamos a ver cómo pasamos de recibir información a tomar decisiones, y ya lo hemos visto incluso en temas de aprendizaje con dopamina. Muy bien, ya casi terminamos. Son temas un poquito más avanzados, nada más para ir entendiendo qué sigue, cuál es el futuro, hacia dónde nos queremos mover, cómo podemos ir aplicando poco a poco esto. Y voy a preparar un tutorial de IA, no sé si el sábado ya me dé tiempo, pero espero yo a más tardar el lunes ya hacer, para que se empiece a entender cómo se van aplicando estas ideas, en particular en la representación de conceptos, en la representación semántica de información, en donde yo voy a tener una gran cantidad de opciones, y lo que quiero es encontrar algunas opciones muy específicas de acuerdo a ciertos parámetros que yo estoy buscando, y eso lo voy a ver a través de una interfaz. Entonces, ahorita estoy tratando de mencionar algunas ideas más avanzadas, y eventualmente poco a poco se van a ir viendo en la práctica todo esto. ¿Qué más? Vamos a ver que la representación intrínseca de conexión de neuronas entorrinales puede soportar dos dimensiones continuas basadas en una representación de atracción del ambiente en el cual la actividad se mueve a través de estados sucesivos en conjuntos de neuronas integradas por un algoritmo de camino basado en mecanismo. Dos, aquí hay temas bien importantes. Primero, el tema de la dimensión continua resulta obvio en base a la rejilla, la retícula que hemos estudiado. La segunda parte, que es menos obvia, es la de la representación basada en atracción. Esto hay dos temas importantes. El primero es contextual, el segundo relativo a lo que estamos estudiando actualmente. El tema contextual es que la forma en cómo se ha descubierto que sobre todo el hipocampo funciona es que existe un proceso de concentración en donde la activación de las neuronas, por ejemplo, en la representación de una memoria, vamos a decir que hay un proceso competitivo en donde, por ejemplo, tenemos 10 memorias compitiendo, y eventualmente procesos computacionales recurrentes colapsan en una sola neurona, y por eso es la palabra atractor, porque esta memoria o esta neurona atrae, compite, gana la competencia, atrae el proceso de computación, y es la representación que emerge del hipocampo. Y entonces aquí están realizando esta conexión basada en atracción, pero hay un segundo tema conceptual que hemos encontrado evidencia que estas mismas redes atractoras sirven para representar temas como obstáculos, pero la parte más importante es que observamos que la ligera diferencia en los ángulos que aquí observan, en donde tenemos un ángulo que es menor y los otros dos son ligeramente mayores,
eso nos indica el proceso de atracción, de que nos indica hacia dónde nos estamos moviendo en el mapa. Eso es lo que mencionan. Y la última parte que lo vamos a estar viendo en el canal son estos algoritmos de integración de camino. Entonces, que la forma en cómo se atraen es al integrar distintos caminos, que ahorita es un poquito ambiguo qué caminos exactamente, lo podemos ver un poquito aquí arriba. Recordemos que la parte roja es la información que ha obtenido, es decir, hacia dónde se ha movido el roedor, el animal. Entonces, esta información es cómo se van a ir integrando estos caminos en una representación reticular. Ligeramente difícil, pero espero se vayan quedando claro algunas de las ideas. Entonces, la conjunción activa de neuronas se repite regularmente conforme el animal se mueve en la superficie. Es un poquito lo que explicaba. Si la ubicación inicial es memorizada, eh, un mapa cíclico organizado puede ser suficiente para señalar la ubicación del ambiente para cualquier camino en donde igualmente se integran los vértices del mapa. Muy interesante lo que nos dice. Dice que una de las figuras alocéntricas puede ser el punto de inicio y de esa forma mantiene una orientación y sobre todo sabe exactamente en dónde está porque son los caminos de integración. Hemos visto en las hormigas, por ejemplo, que las hormigas, la forma en cómo se orientan es que mantienen casi le llamaríamos un compás hacia dónde se encuentra el hormiguero y lo que buscan las hormigas es de crear un proceso de balanceo, de siempre mantener un vector hacia el hormiguero. En este sentido, si dan una vuelta a la izquierda, buscan dar una vuelta semejante a la derecha y de esa forma mantener el vector de orientación para siempre regresar por el mismo camino o hacia la misma dirección al hormiguero. Entonces, de alguna forma representan como un pequeño triángulo, es decir, qué tanto se han desviado de su vector original y conforme para regresar. Ese sería un ejemplo de un algoritmo de integración relativamente sencillo. Y aquí hay un tema provocador que dice ambientes de cualquier tamaño. Lo hemos visto nuevamente en abejas, por ejemplo, que pueden navegar millas de distancia. Un par solamente, incluso un poquito más, pero está este tema provocador de cualquier tamaño. Un potencial problema con la estructura de la rejilla es que, es que el código de población de cada vértice es relativamente similar. Esta ambigüedad potencial puede ser resuelta utilizando un pequeño pero reliable rate differences between difference or perhaps more efficiently by integrating over grids with different spacing and orientation. No quería entrar mucho en detalle, perdón por leerlo directamente en inglés. Recordemos que aquí una de las hipótesis que surge es a través de un desfase, en donde vamos a diferenciar estas vertículas, estos vértices, en particular este trígono, al cada una activarlo de forma, vamos a llamarlo coordinada, cada una en 60 grados a través de un proceso de tiempo. Entonces, si tenemos un hertz, es decir, que se están activando regularmente cada cierto tiempo, van a estar desfasadas y esto nos va a dar una indicación de específicamente dentro de este campo triangular hacia dónde está la dirección. Y lo importante es que vamos a tener este patrón en donde las distintas neuronas van a estar siendo activadas en el mismo campo que pertenecen, eh, pertenecen a diferentes vértices, a diferentes triángulos, y de esta forma se va reconstruyendo el mapa con este pequeño desfase en el tiempo. Difícil, difícil. Es más, el desfase es lo que da origen a los triángulos. Ideas muy difíciles, muy avanzadas, no voy a entrar en detalle, pero es un poquito tanto los problemas como lo que nos dice. El mecanismo en que la información a través de distancia y dirección es extraído no es conocido, pero se puede pensar que depende de la integración temporal de la activación neuronal, es lo que explicaba un poquito, sostenida a través de activación de neuronas sencillas y circuitos reverberatorios, es decir, recurrentes que pueden contribuir a la integración. Aunque la distribución eh, de las células de rejilla permiten al animal posicionar y predecir lo que
va a ocurrir a través de una pequeña colección de neuronas actuando coordinadas. Y esto es lo que explicaba, que hay una coordinación temporal entre neuronas de distintos triángulos. Puede ser que esto ocurra dentro del entorrinal o no. Y dice que los resultados soportan que existen ciertas computacionales espaciales atribuidas previamente al hipocampo, que ahora forman parte del entorrinal, que responden a la misma información de traslación y dirección y que observan similares influencias en la segunda capa del DMEC, del córtex entorrinal, dorso medial. Y recordemos, esta es tan solo la segunda capa. Esto es demasiado complejo, hay mucho que no sabemos. Ya vimos la comparación del poder de representación de las neuronas con los chips. Entonces, esto es tan solo un acercamiento o entender cómo funciona la inteligencia, cuáles son los microcircuitos que dan origen a la inteligencia. Este contexto hipocampo asociado generalizado de integración basado en sistemas de coordenadas y landmarks, figuras externas, en donde otras features específicas del ambiente individual o contexto. Recuerden que algo de lo que explicaba es que esta rejilla nos puede servir como base para integrar información, por ejemplo, de posición, de recompensas o de conceptos, de tal forma que sea el sustrato de la computación. No quiere decir que la computación ocurra directamente aquí. Lo que quiere decir es que de aquí podemos asociar y conectar distintas fuentes de información para la toma de decisiones, como lo hemos visto, por ejemplo, en el cerebelo o a niveles dopamínicos de aprendizaje. No son ideas, son posibilidades, son posibilidades. A través de propagación, backpropagation, de las leyes de las capas superficiales del córtex entorrinal asociadas con información en el hipocampo, pueden utilizar algoritmos de integración de caminos conforme los errores se acumulan en la exploración. Tema bien importante aquí es el tema superficial. Una de las ideas que veremos conforme avancemos es que vamos a tener estas células piramidales que lo que nos va a dar va a ser una representación conforme integremos distintas capas de información. No quiero entrar mucho en detalle, pero esto lo que nos empieza a hablar es en conceptos semánticos cuando no tenemos una sola representación bidimensional, sino que tenemos múltiples representaciones bidimensionales. Por ejemplo, si evaluamos una recompensa puede ser buena o mala, rápida o pronto, ese podría ser un mapa, y la otra podría ser, por ejemplo, accesible, y la segunda podría ser finita o infinita. Es decir, tenemos distintas formas de representar las recompensas y la pregunta es cómo integrarlas. Y una idea importante de esta integración es a través de capas jerárquicas o piramidales en donde la información va fluyendo de las capas superficiales que solamente reciben, integran y representan la información a las capas profundas en donde ya ocurre un proceso de computación y de asociación. Anchoring, anclando el output de los algoritmos de integración en el hipocampo o en otras áreas corticales, puede habilitar la alineación de los mapas entorrinales de una prueba a la siguiente, aun cuando los puntos de departo son diferentes. Y aquí esta última idea ya nos habla un poquito sobre aprendizaje. Entonces, fue un live impresionante, muy denso, muy difícil. Muchísimas gracias por acompañarme. Veo un par de comentarios en el chat, en YouTube. Los voy a estar al pendiente. Por ahora yo me despido. Mi nombre fue Santiago. Mi misión facilitar el acceso a la tecnología en español. Gracias por acompañarme y no olviden dejar su like y si incluso gustan compartirlo, sería increíble. Hasta pronto.